Buenas tardes, hoy es sábado 16 de septiembre eh, y voy a hacer el video de la historia oculta Caleta Sudamericana parte 2. Vamos a tener que hacer una parte más porque el video anterior de la historia de Caleta Sudamericana tuvo muy buena aceptación, se empezó a ver y se discutió en el Facebook, situación muy interesante porque de alguna manera me obliga a explicar bien cómo fue el contexto político para que toda la gente lo sepa. Por cuanto yo entiendo que antes de la debacle de Caleta Sudamericana, porque recordemos que Caleta Sudamericana era una caleta que estaba colocada al lado oriente del Espigón. Esa caleta fue radicada en el año 2013, en agosto. Fue radicada en muy malas condiciones. Ahí hubo una serie de engaños que nosotros vamos a pasar a detallar, pero concretamente hubo una opinión respecto de cuál era mi participación en el tema, porque en el fondo lo que yo describí era que era secretario de una mesa de trabajo que con mandato presidencial. Ese fue mi trabajo concreto con los pescadores y eso me permitió aproximarme a ellos y ayudarlo, digamos, como correspondía, o sea, como correspondía a la función pública. Además, mi secretaría técnica fue solicitada por los pescadores. A mí no me puso Iván. Iván puso en esa época, cuando él era gobernador, puso a un biólogo marino que trabajaba en la gobernación. Yo en esa época estaba trabajando con él en protección civil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la nominación mía como secretario técnico de una mesa de trabajo respondía primero que esa gestión la hicimos con Carlos Arao. Yo hice el diseño y Carlos Arao, como explicaba anteriormente, él aprovechó que vino Domingo Namuncura con el presidente Lago cuando vinieron a inaugurar Portales en el año 2005. Las mejores que estaban haciendo en Caleta Portales. Entonces ahí Carlos Arao colocó una carta muy importante que inició todo el proceso. Por lo tanto, soy el coautor político de la gestión, el otro autor es Carlos Arao. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, como a mí me piden los pescadores, entonces yo en la mesa de trabajo, como era una función ad honorem, es decir, a mí no me pagaban para poder, no estaba a cargo de los presupuestos del gobierno, ni de gobernación, ni de ninguna unidad. Esa fue una nominación que hizo Iván, en donde me nomina ad honorem. En consecuencia, yo no estaba supeditado a lo que dijera el gobierno en respuesta, digamos, a las presiones que hizo EPB. Porque EPB presionó desde el primer momento. Del primer momento presionó porque ellos lo que querían en el fondo era controlar la agenda. Es decir, cuando me tocó conversar con Harald Jagger en su oficina, eh, en el año 2005, una vez ya cursado todos los protocolos, cuando se inaugura la mesa de trabajo, y todo eso, estamos hablando a finales del año 2005, ahí me toca conversar con Harald Jagger en su oficina y ahí sentí de que lo que quería él era que él tenía derecho a modificar la agenda del gobernador y yo no se lo permití. Inclusive él me dijo en esa vez, que fue un acto de prepotencia, a mí me dio risa, que decía que él ataba y desataba. Entonces mi respuesta fue que no, sí, que eso que a mí no me importaba, porque la pega de la Secretaría Técnica era, de alguna manera, ceñirse a lo que planteaba el gobernador como presidente, y el gobernador, por lo tanto, no se le podían modificar la acta. Y la acta lo que decían era que teníamos que llegar a un proceso de relocalización, etcétera, etcétera, que finalmente termina en el año 2012, en el año 2006, 12 de enero, en el año 2006, en presencia de Laura Soto, con Gabriel Aldoney como presidente del puerto, más toda la organización de Caleta Sudamericana, termina firmándose un acta de trabajo conjunto entre Caleta Sudamericana y Empresa Puerto Valparaíso. Eso posteriormente se transforma en una licitación que se la adjudica la Universidad del Paraíso, que fue parte, digamos, del trabajo de la mesa de trabajo, y esa licitación la paga el oferente era Puerto y se la adjudica a la Universidad del Paraíso, donde la Universidad del Paraíso determina que el lugar con mayor rentabilidad social para instalar a los pescadores era en el sector de Barón. Bueno, ahí hice una síntesis y un resumen. Entonces, este video es para explicar que, dado mi cercanía a los pescadores artesanales, lo primero que advertimos era que los pescadores no podían enfrentar una negociación con Puerto de manera abierta. Es decir, ellos no podían ir a personarse a Puerto, por cuanto los pescadores
no sabían de sus derechos en esa época y tampoco sabían de las inacciones fiscales que tenía Puerto en relación al cumplimiento de la ley. Y tampoco manejaban bien cuál era el alcance del decreto supremo 240, por lo tanto, que fija la caleta pesquera artesanal al lugar donde se emplazaba, al lado oriente del Espigón. Con eso no dimensionaban sus derechos antropológicos, no dimensionaban su derecho a haber ellos organizado sindicatos y haberse modernizado también, al igual que el puerto, a ellos haber tenido sus buenas cooperativas. No conocían sus derechos medioambientales, es decir, ellos hacían sus necesidades casi colgando del muelle, o sea, no tenían baño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tampoco tenían ducha, nunca las tuvieron. Entonces, ¿qué pasa? La falta de cumplimiento a la ley, más todos los derechos internacionales que tienen los pescadores artesanales, tanto sus derechos laborales como antropológicos, entonces todo eso fueron barridos por EPB. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que en la primera parte de la mesa de trabajo, nosotros lo que hicimos con los sindicatos fue informar de su situación. Y por eso que estos pescadores, de alguna manera, ellos cuando ellos fueron informados por mi trabajo, cuando Carlos Arao toma posición de los temas de manera muy brillante, porque él siempre fue un muy buen dirigente en términos de pelear, digamos, lo que la mesa de trabajo y de lo que estábamos trabajando, que era real, que era algo que le estaban cometiendo a ellos, que era un encierro impresentable que le hizo Puerto. Entonces, en relación a eso, nosotros lo que hicimos fue capacitar a toda la gente y lograr una unificación de criterios en términos de que aquí lo que había que pelear era su caleta, siempre fue así. Y lo segundo, cuando aparecieron los recursos, fue porque el mismo estudio de la Universidad del Paraíso les dijo a ellos, en el año 2007, que los recursos, a ellos no les pueden pagar. Las Naciones Unidas recomiendan, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo recomienda que cuando se trata de relocalizaciones, lo primero que tiene que considerar puesto es que es un tema difícil, que se van a resistir y que por lo tanto aquí lo que prevalece es colocarle su fuente laboral, es decir, tenían que haberle construido su caleta. Y asociado a eso, el proceso de traslado es una indemnización por costos intangibles de los bienes que no se han de reponer en el traslado. Eso también significa sus temas de infraestructura, las condiciones de fondeo, que eso de alguna manera tenía que haber sido resuelta con la caleta que se iba a colocar en Barón. Entonces el engaño a los pescadores no fue solamente el engaño que le hicieron con la platita cuando ellos les pagaron sus indemnizaciones, sino que fue que a ellos les quitaron la otra parte de lo que tenía que haberse asumido por documentos, por todo lo que se hizo en la mesa de trabajo, que la otra parte era su caleta. Entonces esa parte el gobierno del señor Piñera, del expresidente Piñera, lo que hizo fue olvidarse, digamos, de todos sus derechos, y ahí contrataron, digamos, al abogado Peña, pero ahí no estamos el mismo abogado de las maletas con plata con insulsa, el abogado Peña contrata a Puerto, pero ese tema es para el final. Entonces lo que yo les quiero comunicar, y a la gente que de alguna manera nos sigue por Facebook, es que el trabajo de los pescadores de caleta sudamericana fue un trabajo que se hizo desde la organización social, desde la base. Bajo ningún punto fue un proceso solo, digamos, de alguna cúpula que a los pescadores los engañó. No, este trabajo tiene raíces en un mandato presidencial y en una oferta pública que hizo Empresa Puerto Valparaíso para ello ubicarlo. Y eso es lo que ha sido ocultado a todos ustedes y que se está develando a partir de este video. Entonces, como era un proceso técnico y era un proceso complejo, la decisión política que tomé junto a Rafael de la Maza, hijo de Iván de la Maza, era que a estos pescadores se les tenía que dar una asistencia técnica adicional, por cuanto no dependía solamente de mi capacidad que yo hiciera como secretario técnico, porque como secretario técnico tengo que ser como una especie de ministro de fe, que las partes se convoquen, tener los documentos, realizar las actas, pero yo en una mesa no puedo abiertamente como secretario técnico haber intervenido y decirle, oye, bebé, déjese de cagarse estos pobres pescadores. Yo no podía hacer eso. Entonces ahí hubo dos movimientos que fueron estratégicos para blindar la gestión de los pescadores, que fue la traída de Francisco Caro Fres, un asesor pesquero artesanal,
de expertise, digamos, en la pesca, que en ese minuto asesoraba a la lonja de Puertecito, a la lonja pesquera, que construyeron un gran proyecto que construyeron ahí en San Antonio. El gobierno le hicieron una lonja pesquera a los pescadores de San Antonio bajo la figura de los modelos españoles. Entonces obviamente nosotros gestionamos y en ese minuto pensábamos que nos estábamos trayendo al mejor. ¿Mm? Lo que pasa es que él fue quien finalmente traicionó todo, pero eso lo vamos a dejar para el final para que entiendan lo que ocurrió aquí políticamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como también nosotros sabíamos que la asesoría en pesca artesanal, ¿qué es lo que implica una asesoría en pesca artesanal? De ver las condiciones como contraparte técnico desde los pescadores, de cómo querían su caleta construirla. Entonces nosotros también sabíamos de que cuando llegara el minuto de las indemnizaciones por costo intangible, como yo se lo planteé anteriormente, y eso también lo vamos a explicar, el puerto metió un negociador donde él trató de echarme la culpa de que yo a la gente le había ofrecido plata. Y en la grabación el pescador le dice, no, yo no había ofrecido plata, que era él el que había ofrecido plata, porque este personaje, Adolfo Arrieta, fue el mismo negociador que sacó a la gente de acá del sector donde hoy día se emplaza el sistema en la zona extraportuaria de asistencia y logística SEAL, que es una concesión que le dieron a los españoles por 30 años. Él sacó a la gente de acá en muy malas condiciones. Y como Harald Jagger, y lo explicaba en el anterior video, se desesperó porque era el sector de Barón el que tenía las mejores condiciones para recibir a los pescadores, entonces mete a este sujeto, quiebra todo, no se hace cargo de ningún acuerdo de la mesa de trabajo, y le ofrece a los pescadores plata. Y el primero que entró en esa negociación fue Eduardo Rojas, que era presidente de APEVAL. Él negoció el tiro con él en el año 2007. Lo que pasa es que nunca no le pudieron pagar, digamos, 5 años. Eso yo lo conversé con la gente de APEVAL, porque lo que hizo el puerto fue empezar a hacerlos pelear familia contra familia, hermano contra hermano. A uno este gallo le ofrecía a uno, a otro le ofrecía otra cosa. Iban al Club Valparaíso a negociar, entonces armó un enredo. Distintos montos, o sea, realmente una manipulación asquerosa articulada por Harald Jagger. Entonces, como sabíamos nosotros antes de eso, que el puerto iba a atacar, en ese sentido, y como ya teníamos la experiencia de lo que había ocurrido acá en el sector del SEAL, y conociendo además quiénes eran los personajes, o sea, Harald Jagger, imagínense, un exmarino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que hubo una decisión que a mí me tocó gestionarla de manera directa, nuevamente a través de Rafael de la Maza, hijo de Iván de la Maza, en donde nosotros trajimos al empresario Francisco Tres Palacios para que se hiciera cargo de todo lo que era la gestión comercial de su negociación, porque entendíamos de que el puerto, como iba a colocar negociadores, entonces nosotros también teníamos que darle esa fuerza a los pescadores, toda vez que la mesa de trabajo sí tenía que reconocer de que ellos en algún minuto tenían que ser asesorados por gente que entendía el tema de los negocios, y también por gente, digamos, que para defender sus derechos. Y por eso que Chile Futuro, con el empresario Francisco Tres Palacios y Sergio Antonioli, ellos hicieron un extraordinario trabajo de asesoría. Hicieron un muy buen trabajo, que finalmente ese trabajo se termina perdiendo por un error de ellos mismos, que no lo puedo contar ahora, pero que lo voy a contar, digamos, al final, quizás en el próximo video. Porque aquí hay mucha información que yo lo que estoy tratando es de que puedan entender el contexto de lo que ocurría con estos pescadores, que eran pescadores que estaban enfrentándose a una expansión portuaria que ya pensaban que a ellos lo habían hecho olvidar de la fisonomía de Valparaíso, de lo que es la antigua costanera, por cuanto ellos lo encerraron durante muchos años. Y esa caleta se abrió cuando yo llegué. Y también le pusieron un baño cuando yo llegué. Entonces, esto es importante entenderlo, porque esa Chile Futuro dimensionó, entre otras cosas, contrató a un ingeniero experto en materia de dimensionamiento, por de daño y perjuicio, contrató a Juan Carlos Manrique. Es decir, estos empresarios trajeron al mejor abogado en materia portuaria, una de las personas que trabajó en la redacción inicial de la ley. Él además trabajó también en empresa Puerto Coquimbo. Entonces, trajeron al mejor.
Y eso fue, como explicaba anteriormente, una época de oro de los pescadores. Los pescadores tenían presencia en mesas de trabajo. Francisco Tres Palacios les dio mucha dignidad, lo invitaba a almorzar a ellos al Cerrojín, ahí donde hacían las cazuelas, no sé. Realmente estábamos todos muy contentos porque iba todo bien. O sea, los pescadores estaban siendo blindados por el lado de la asesoría técnica, existían ingenieros que estaban trabajando para ello. El dimensionamiento de daños que ellos finalmente, Chile Futuro, calculó para los pescadores, fueron 27.000 millones de pesos en daño. Y ese daño lo calculó en función de un trabajo de dimensionamiento de daños que hice personalmente en la mesa de trabajo. Personalmente les calculé el daño organizacional, el daño organizacional por el hecho de estar encerrado y no ser beneficiario del Estado en lo que respecta a sus procesos de desarrollo. Ellos, por ejemplo, perdían todo tipo de proyectos, los del Fondo Fomento a la Pesca Artesanal, perdían los presupuestos que tenía el Fondo de Administración Pesquera para ellos, para las caletas, perdían, y al estar ellos marginados de la misma ley de puerto, que es la ley que yo les explicaba que el artículo 13 a ellos, la eventualidad que Puerto descubrió que existía esta caleta, Puerto lo que tenía que haber hecho era haber incorporado caleta sudamericana al plan maestro. Y cuando tú incorporas una unidad productiva al plan maestro, entonces tienes derecho a tener participación en el calendario referencial de inversiones. Y aquí lo que tenía que haber ocurrido, si se hubiese aplicado la ley de puerto, era que ahí tenía que haber habido una caleta pesquera con mucha infraestructura, con mucha capacidad de sacar recursos del mar, pero con sus respectivos casinos, con sus respectivos restaurantes, en donde los pescadores, todos saben, y el gobierno sabía que gracias a eso que ellos subsisten su organización. Entonces, eso es lo que pasa por lo menos en el Membrillo y en Portales. Los aportes de los restaurantes es importante para el desarrollo organizacional de los pescadores. Entonces, todos esos daños los desarrollé en más de 40 páginas, en donde además probé que no solamente ellos tenían como 5 o 6 daños, todo tipo de daños, daño menoscabo por el tema laboral, daño ambiental. Tenían realmente empresa Puerto Valparaíso, realmente unos delincuentes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y con esto termino este video, que ya es largo, pero que tenía que explicar esto. Entonces, con esto yo explico que el contexto político de Caleta Sudamericana, de alguna manera desarrolló una gestión que en mi opinión es inédita en los trabajos que hace el gobierno, porque normalmente el gobierno, si uno ve lo que han hecho últimamente, siempre terminan afectando a la gente. No, aquí nosotros abarcamos todos los espacios y tuvimos el gran apoyo de Carlos Arao para poder nosotros dejar en antecedente todo lo que ocurrió, de que haya una huella, que nosotros podamos decir que los pescadores hicieron todo lo posible ellos por poder quedarse y poder recuperar su caleta. A pesar de eso, los pescadores fueron traicionados de manera interna a partir de la gestión que hizo Francisco Caro Fres, y el epílogo y cómo termina toda esta historia lo voy a contar en el próximo video. Pero sí voy a decir una cosa, que en el origen de la salida de Caleta Sudamericana, en el origen real, el momento que, fuera de lo que hizo Chile Futuro, como empresarios que estaban encargados de la negociación de los pescadores, fuera de lo que hicieron los abogados, fuera de lo que hicieron los gestores por parte de tanto los pescadores como quien habla, lo que primero fue una reunión que hubo en el año 2012, en noviembre, en Caleta el Membrillo, entre Pablo Longueira, ministro de Economía, y el entonces concejal Jaime Barrientos, y era candidato a diputado. Y lo que ocurrió en esa conversación es lo que marca la historia y por qué ellos salieron en tan malas condiciones en el año 2013. También lo que conversaron en esa reunión de alguna manera marca el criterio con que Puerto trata de esconder en los contratos los pagos en honorarios y indemnización, en honorarios profesionales, que son absolutamente abultados. Son absolutamente abultados y irregulares, por cuanto ninguna gestión profesional que se hizo para esa salida existió. Porque lo que existió fue otro proceso, un proceso administrativo que fue ocultado por Empresa Puerto Valparaíso,
que el gobierno también en su minuto también lo ocultó. Acuérdense ustedes que los pescadores salen en muy malas condiciones en los tiempos de Piñera, en el gobierno de Piñera, en el gobierno anterior. Y todos estos antecedentes los vamos a develar en el próximo video y final para poder entender qué es lo que ocurrió a partir de lo que es la negociación que tuvo Pablo Longueira con el ex concejal Jaime Barrientos, que en ese minuto era candidato a diputado, y también vamos a develar cuál fue la tradición que se le hizo a los pescadores artesanales. ¿Cuál fue la tradición? Que fue una tradición además que no es de propiedad intelectual de los pescadores, sino que propiedad intelectual de su asesor, Francisco Caro, que lo vamos a develar muy contento, digamos, de develarlo, y sobre todo para hacer justicia a todo el sufrimiento que han tenido estos pescadores que están botados en Quintero y que también están botados aquí en Laguna Verde. Gracias.